Hoy vamos a ver cómo representar el dominio en forma de intervalos de una función. En este caso tenemos que primeramente saber qué es el dominio de una función. El dominio de una función son todos los valores de esa función que pueden tomar todos los valores en X que esa función puede tomar. Bien, en forma de intervalos significa que yo voy a colocar los valores o el conjunto solución, digámoslo así, de los valores en X que representen la función en la gráfica. Aquí tenemos una función que no es una función continua porque su trazo está cortado. Aquí tenemos un tramo decreciente, aquí tenemos otro tramo que es constante en forma horizontal y tenemos otro tramo más que es también en forma decreciente. ¿Sí? Bien, en este caso se llama función a trozos o función en pedazos. Bien, para nosotros poder determinar si en forma de intervalo el dominio de una función, de esta función, tenemos que observar detenidamente desde dónde hasta dónde si avanza o está graficada la función en cada uno de sus partes. En esta primera parte, está aquí, vemos que comienza desde un número ilimitado. Por acá se puede ir, o sea, si nosotros hacemos una ampliación de esta función, la podemos hacer así, ¿verdad? Así, vemos que esto puede avanzar hasta el infinito, ¿verdad? Hasta el infinito. Entonces, no nos dan un número fijo. Luego, vemos que la función se torna constante desde este punto hasta el de acá. Y después, el otro tramo es decreciente en este punto de aquí hasta el infinito. ¿Por qué? Porque si nosotros así nos ampliamos esta función de esta manera hacia acá abajo, ¿sí? Si la ampliamos, entonces vamos a tener, ¿sí?, que podemos avanzar y avanzar hasta llegar al infinito, ¿verdad? Así, de esta manera, ¿verdad? De esta manera, así. ¿Listo? Por lo tanto, nos toca determinar estos valores. Si nos dicen aquí que los valores son los siguientes, este valor es un valor negativo, ¿sí?, aquí, de menos 6, por ejemplo, ¿sí? Y este valor es un valor positivo, sumamos aquí que sea de 4, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué observamos? Observamos que hay 3 intervalos realmente en el dominio. Vamos a colocar aquí dominio de la función, dominio de X, ¿verdad? De la función en X. ¿Sí? Sería lo siguiente. Bien, tenemos el intervalo desde el infinito, desde el menos infinito, ¿sí?, hasta el menos 6. Unión, el otro intervalo después de menos 6 hasta el 4. Y el otro intervalo sería, ese 4 es cerrado porque cada vez que encontremos un círculo rellenado o relleno es un intervalo cerrado. Unión, el último intervalo que nos quedaría, ¿cuál sería? Vamos a hacer un poquito más acá la foto. Unión, el último intervalo sería desde el 4 hasta el más infinito, ¿verdad? Bien, entonces tenemos esos 3 intervalos ahí. Desde el menos infinito, que ves todo esto por acá, del menos infinito hasta aquí el 6, porque es intervalo cerrado. Desde el 6, el otro tramo, desde el menos 6 hasta el 4 positivo, cerrado también el intervalo en 4. Y unión, el otro último intervalo, el último tramo es desde el 4 hasta el infinito. Entonces tenemos esos 3 intervalos. Pero si nosotros los unimos, porque aquí dice unión, ¿verdad? Entonces si los unimos, esos intervalos nos van a dar de la siguiente manera. Uniendo esos intervalos, ¿sí?, el dominio entonces de esta función en X sería de la siguiente manera. ¿Sí? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Es decir, todos los valores de los números reales.
En otras palabras, el dominio de esta función sería entonces los números reales. Así se escribe, se simbolizan los números reales. Suponiendo que aquí nos dicen, nos dan un valor borrando esto, ¿verdad? Suponiendo que nos borramos esto y nos ponen ahora sí delimitaciones. Por ejemplo, nos dicen aquí que este intervalo comenzaría aquí. Vamos a ampliar un poquito más el intervalo, el eje, ¿sí? Vamos a ampliar el eje. Ya, ahí. Suponiendo que nos digan que este intervalo comienza aquí, en el menos 7, en menos 10, por ejemplo, ¿sí? Y solo puede llegar hasta aquí. Damos de cuenta que aquí estaría el menos abierto, el más positivo a 6, ¿verdad? Bien, en ese momento yo tendría que observar bien detenidamente cuánto me da el intervalo o cuánto me da el dominio, porque el dominio ya está delimitado hasta aquí, ¿verdad? Estaría delimitado hasta ahí. Por lo tanto, ya no es desde el menos infinito hasta ahí. Y luego, en el lado de acá, ¿sí? En esta parte sería hasta aquí, ¿verdad? Hasta el 6. Ok. Este intervalo de aquí lo podemos hacer abierto también. Bien, entonces, ahí en este caso, cuando nos ponen así, ahí el dominio ya no sería como en el caso primero, sino que sería de la siguiente manera. Vamos a borrar esto. Sería de la siguiente manera. Sería dominio, ¿sí? De esta función en X sería de la siguiente manera. Comenzamos con intervalo abierto, ¿sí? Desde el menos 10, ¿sí? Hasta el 6, el menos 6 cerrado, ¿verdad? Unión, tenemos aquí desde el menos 6, abierto en menos 6, hasta el 4 cerrado, ¿verdad? Y después tenemos, ¿sí? Unión, el último intervalo sería desde el 4 positivo, ¿verdad? Desde el 4 positivo, ¿sí? hasta el 6, pero también abierto. Aquí tenemos intervalo, este intervalo es abierto, aquí está. Entonces, si unimos todo esto, el dominio ya nos quedaría de la siguiente manera. Un dominio de X, entonces de la función en X sería de la siguiente manera. Nos quedaría entonces desde el menos 10, ¿verdad? Hasta el 6. Bueno, realmente si lo observamos correctamente es desde antes del menos 10 hasta antes del 6. No incluye ni el menos 10 ni el 6. Si aquí estuviese esta bolita repintada, ¿sí? O sea, rellena, y acá también, entonces ahí sí cambiaría aquí y esto sería en corchete, ¿verdad? O sea, sería intervalo cerrado. Lo que quiere decir que sí incluye a esos dos números. Y ese sería el dominio, ¿verdad? Entonces el dominio va a depender de la forma que tenga la gráfica, es decir, la función. Listo, y ya resolví mi ejercicio.